Roberto Alfredo Perfumo nació el 3 de octubre de 1942 en el barrio de Sarandí, al sur de la provincia de Buenos Aires. Su primer contacto con el fútbol fue en el club Pulquí, un club de barrio, en el año 1957. En 1960 debutó en la quinta división de River Plate. Luego de quedar libre del club millonario, Perfumo arribó a Racing Club en 1961, club en el que se desempeñará durante 10 años. Jugará 232 partidos y convertirá 14 goles. Allí, integrará uno de los mejores equipos de la historia argentina y se afianzará como un jugador profesional. En sus comienzos, jugaba como volante, pero cuando llegó a la reserva de Racing, empezó a desempeñarse como segundo marcador central. Su debut en Primera División fue en 1964, con Néstor Rossi como entrenador, frente a Ferro, y la Academia en ese partido perdió 1-0. Ese mismo año, Perfumo integró el equipo de la selección nacional que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. En esa edición, la selección argentina no pasó la fase de grupos, donde perdió sus partidos con Ghana y Japón. En 1965 comenzó su mejor etapa como futbolista en Racing Club. La llegada de Juan José Pizzuti como DT fue determinante en su carrera. Él lo mandó a jugar a la derecha en la zaga central y así comenzó a forjar al que se convertiría en uno de los mejores futbolistas en la historia de esa posición. En esa temporada, Racing terminó en quinto puesto de la tabla, mostrando una gran mejoría con respecto al torneo anterior, en el que había finalizado último. Así, se fue gestando el que después sería conocido como el famoso equipo de José. En 1966, Racing continuó con una racha de 14 partidos invicto que venía arrastrando el año anterior y alcanzó el increíble número de 39 victorias seguidas. Así, se consagró campeón 3 fechas antes de que finalice el torneo. Ese fue solo el primero de los títulos que Roberto Perfumo consiguió en su carrera en el club. Este año la Academia, el Racing Club se pasó y en el fútbol argentino es el cuadro sensación. Sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe, así gana los partidos el equipo de José. Carrizo, Cejas y Basile, con Mori, Martín y Perfumo, Díaz, Maggio, Martinoli, Rodríguez, Cárdenas y Rulli. En ese equipo, Roberto Perfumo compartía la línea defensiva con figuras como Alfio Basile, Nelson Chavay y Oscar Martín. El mediocampo lo componían Rubén Díaz, Juan Carlos Rulli y el Chango Cárdenas. Los delanteros, Juan José Rodríguez, Humberto Maggio y Néstor Rambert. Atajaba Luis Carrizo. Roberto Perfumo ya era un emblema de ese equipo. Tenía capacidad para cubrir los espacios y su marca fuerte lo llevó a ser conocido como el Mariscal. Formó una saga central muy sólida, con Alfio Basile, que inspiraba total confianza en sus compañeros. Al año siguiente, el equipo de José llegó a lo más alto. Por haber sido campeón del torneo nacional el año anterior, Racing debía disputar la Copa Libertadores en el primer semestre de 1967. Terminó primero de 6 equipos en la fase de grupos y pasó a semifinal, donde tuvo que enfrentar a Universitario de Chile. Luego de eliminarlo, se encontró en la final con Nacional de Uruguay.
se jugaba a una serie con partidos de ida y vuelta, pero como empataron en las dos ocasiones 0-0, debieron ir a un tercer encuentro. En ese partido, Racing se impuso y levantó la copa al ganarle al equipo uruguayo por 2-0. En esa instancia, Perfumo ya no solo era determinante a nivel futbolístico, sino que se había convertido en un ídolo de la gente. ¿Qué rol cumplió Roberto en el famoso equipo de José? Un rol muy fuerte, porque era el jugador que era titular de la selección argentina, que Pisuti cuando lo puso en ese puesto le sacó todas las condiciones naturales que tenía. Era rápido, era muy fuerte, era un jugador hábil para jugar, muy inteligente. O sea que fue muy importante en ese equipo. Fue un equipo muy ofensivo y él era prácticamente el que defendía todo lo que venía. Por ganar la Copa Libertadores, Racing tuvo que disputar la Copa Intercontinental contra el Celtic de Escocia. Luego de empatar los partidos de ida y vuelta sin goles, tuvieron que ir a un desempate, que se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo. Con un memorable zurdazo desde afuera del área del Chango Cárdenas, al comienzo del segundo tiempo, Racing Club se coronó campeón del mundo. Que no alcance bolas. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! ¡Argentino! Un magnífico esguince del Chango Cárdenas, que imprevisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Racing 1, Celtic 0. Amigos de Argentina, amigos de América, Racing es el nuevo campeón del mundo y es para nosotros una de las más grandes satisfacciones. Aquí el fútbol argentino se clasifica campeón de la Copa Intercontinental. En sus años en Racing, Perfumo forjó amistades que conservó durante toda su vida. Me conocí cuando fui a jugar a Racing. En el año 65, 66 empecé a conocer a Roberto. Fue un tipo muy importante en mi carrera futbolística. Yo iba de San Isidro de Avellaneda, entré en Retiro y después me tomaba el 223 o el 22 para llegar al entrenamiento. Y Roberto vivía en Palermo en esa época. Roberto ya jugaba en la selección argentina y yo eran mis primeros pasos en Racing. Y Roberto me dijo, sabiendo que yo venía de tan lejos, me dijo, yo te paso a buscar por Retiro. Y él me pasaba a buscar, tenía un Fiat 600. O sea, mirá el coche que tenía un jugador de la selección argentina. Y bueno, y esa media hora, 25 minutos de viaje que teníamos de Retiro a Avellaneda, para mí fue una enciclopedia. Era todos los días aprender algo teniendo a un tipo como Roberto al lado. Y después el fútbol hizo, por decisiones de Pisuti, maravillosas al fin, que yo terminara jugando al lado de él. Yo jugaba de lateral derecho y él jugaba de marcador central. Y era mi protector. O sea que yo con Roberto tuve una relación muy fuerte. En 1971 se marchó al Cruzeiro brasileño, donde fue campeón en 3 ocasiones del Campeonato Mineiro y en una ocasión campeón de la Copa Minas Gerais. Permaneció en el club durante 3 temporadas. En 1975 volvió al fútbol argentino para jugar en River Plate. Su regreso coincidió con la primera vuelta olímpica del millonario en 18 años por el Campeonato Nacional. El mismo año de su llegada también ganó el Campeonato Metropolitano. El DT del equipo era Ángel Ladrona y compartió cancha con jugadores como el Beto Alonso, Waldo Filiol, JJ López y Mostaza Merlo. En el 77, 2 años después, vuelve a salir campeón metropolitano, en un año en que sufrió varias lesiones. En River terminó su carrera futbolística a los 36 años. Era
1978. En paralelo, Perfumo fue un referente de la selección argentina. Jugó en total 37 partidos con la celeste y blanca, donde llevó la cinta de capitán. Participó en el Mundial 66 en Inglaterra, donde compartió equipo con Hugo Ratti, Antonio Ratín y Luis Artime, entre otros. En esa ocasión, Argentina perdió con el local en cuartos de final. Uno de los momentos más tristes de su carrera fue en 1970, cuando la selección no clasificó al Mundial de México. Sin embargo, en 1974 tomó revancha y fue al Mundial de Alemania. Allí jugó con referentes como Waldo Filiol o Enrique Quique Wolf. Esta vez, Argentina quedó eliminada en la segunda fase. Jugaron juntos en la selección en el 74. Sí, jugamos juntos, nos volvimos a encontrar en el 74. Roberto, yo empecé con él a jugar en el 67 en Racing, cuando ya había pasado el equipo de José, y después Roberto se fue a Cruzeiro. Yo estuve a punto de ir a Cruzeiro. Un año después el Cruzeiro me quería comprar y yo sabía que Roberto tenía mucho que ver en eso seguramente. No fui, y después en el 74 nos volvimos a encontrar, él jugando en Brasil y yo jugando todavía en Argentina. Estábamos en el seleccionado y lo llevaron al Mundial y jugamos juntos otra vez. Luego de retirarse en 1978, comenzó su carrera como director técnico 3 años después. Dirigió a Sarmiento de Junín, Racing, Olimpia de Paraguay y Gimnasia. Con el Lobo conquistó la Copa Centenario de 1993 en honor a los 100 años de la AFA. Luego de eso, se abocó al fútbol desde otro lado, el comentario deportivo. Cuando dejé de entrenar en el 94 a Gimnasia, aquel ganador de la Copa Centenario. Y ahí dije, bueno, a mí me gusta mucho más esto, me gusta mucho más opinar, hay que prepararse un poco también, actualizarse, leer más, pero nunca voy a dejar al jugador, ¿no? Como que están las dos facetas. En el momento que estoy, que hay una situación dentro del partido y yo me coloco con la camiseta número 2. Después la vuelta de la vida los reencontró como periodistas. La vuelta de la vida. ¿Cómo fue eso? Fue lindo encontrarlo a Roberto. Yo ya estaba en ESPN, él vino a hacer un programa y bueno, y después se quedó en Hablemos de Fútbol, se quedó en el canal y estaba siempre, nos encontrábamos con el Chueco, bueno, siempre era un motivo de alegría, de recordar cosas, de sentirnos bien. Ya te digo, pasaron muchas cosas con Roberto y con Mabel, con su mujer, lo conocía a ellos, no sé, fue algo muy, muy fuerte en la relación. No nos veíamos tanto como te podés ver, pero bueno, la vida quiso que después nos volviéramos a encontrar. Fue en 2002, junto a Víctor Hugo Morales, que dieron nacimiento al programa Hablemos de Fútbol. Perfumo le dio su sello personal al ciclo y hoy, 14 años después, se sigue emitiendo por la señal ESPN, con periodistas que trabajaron con él. Conocerlo sin entrar en relación el día siguiente a su casamiento, el 22 de diciembre de 1966. Viajábamos a Chile, él a jugar y yo a relatar. Y él venía en el asiento de atrás y la noche anterior se había casado y no podía empezar la luna de miel porque tenía ese partido con el Bayern Múnich de Alemania en Santiago de Chile. Después lo debo haber entrevistado en ese mismo tiempo, años 66-67 alguna vez, no lo recuerdo expresamente, pero seguro que hubo alguna entrevista, pero no lo conocí, lo que se dice, hasta que hicimos el programa en ESPN. Ahí tomé contacto con él, muy fluido, muy intenso, desarrollamos una buena amistad, de mucho cariño, de buen afecto, incluso de juntarnos con las mujeres. Bienvenidos, ¿qué tal, Mariscal? Buenas noches, bien. No podemos perder hoy. No podemos perder. Y además tenemos que jugarla bien. Jugarla bien al claro, a meter pase gol. Yo tenía mucha admiración por Perfumo, pero no solamente por el jugador, mucho más por la persona que tenía una enorme franqueza
pocas veces vista cuando uno habla, era muy transparente. Muy pocas personas he conocido como él, si es que he conocido gente así, que no tenga tanto filtro, que todo lo que dice resulta creíble porque lo está diciendo. Creíble no porque sea verdad, sino porque lo está diciendo de verdad. Después, las opiniones y demás, a veces son buenas, a veces son regulares, pero él tenía una gran transparencia. Y hay un libro que él escribió en el cual hasta confiesa defectos y aspectos que normalmente los jugadores no suelen confesar, que a mí me impactó muchísimo y que es un excelente libro de fútbol. No me acuerdo cómo se llamaba, pero jugar al fútbol, no sé si. Igual ustedes tienen un libro juntos. Además, el hecho de haber hecho el programa juntos determinó que ESPN hiciese un libro de ambos, que se ha vendido bastante en buena parte de América. En 2009 se sumó como comentarista a Fútbol para Todos, programa en el que estuvo trabajando hasta sus últimos días. El partido entre Atlético Tucumán y Racing, en el cual ganó el equipo local, fue una clara muestra de la importancia de los entrenadores en la formación y en la elección del sistema. Roberto fue una persona muy querida por todos sus colegas en todo el mundo del deporte. Era natural, contaba las cosas como las sentía y como las pensaba. No fue que hizo nada especial en el mundo del periodismo. Hablaba de fútbol, una materia que conocía muy bien. Era un hombre preparado, había trabajado, había estudiado creo que psicoanálisis y bueno, fue entrenador de algunos equipos y bueno, decía las cosas con simpleza, que creo que es lo más difícil de decir. Preguntás por Roberto Perfumo y obviamente un jugador inmenso, pero fundamentalmente para mí personalmente un amigo de la vida. Me dolió mucho su partida. No tomo conciencia todavía de que no estás con nosotros, Roberto, pero me dejaste muchas enseñanzas. Te quiero mucho y mi respeto a tu familia. Era un gran tipo. Creo que en una sola te digo todo lo que tenía de bueno Roberto. Era un gran tipo. ¿Y un defecto? No sé, no le ¿O algo encontré a particular Roberto. que... No tengo nada para decirte de defecto. A lo mejor si me pusiera a hurgar para encontrar un defecto, se me caería un ídolo. No quiero. El 10 de marzo de 2016, Roberto Perfumo falleció a los 73 años. Una aneurisma le provocó una caída severa en la que sufrió daño cerebral. El mundo del fútbol lo recordó muy cariñosamente. Se va a cumplir el minuto de silencio por el fallecimiento de don Roberto Perfumo. Una noche distinta, diferente, para homenajear, para recordar a un crack, a un ídolo, pero sobre todo a un gran tipo. El gran Mariscal Perfumo. Me pareció un tipo de los más valiosos que traté. Me cae muy bien además su mujer, su hijo. Me parece que compuso un estilo de vida de hombre que se supera permanentemente. Él estudió, se preparó, desarrolló la base de lo que después le sirvió para estar dentro de los medios de comunicación. Lo hizo con creatividad, con sinceridad, con decoro, muy agradable para tratar, muy cercano a lo que llamamos una cierta bohemia, un cierto desprendimiento, un hombre muy enamorado del tango, lo cual me lo acercaba muchísimo, y un conocedor, porque a él llegaba toda la gente imaginable, desde presidentes, ministros, jugadores y lúmpenes. Es decir, tenía ¿cómo se dice? Una performance que lo llevaba de las personas más empinadas a las de menos relevancia social. Y
quería decir es que él se desenvolvía muy bien en ambos terrenos. Era un señor en ese ámbito donde es más empacado en el comportamiento y sabía ser un tipo de barrio en el trato con el tipo que era un hincha que se le acercaba, un simple ciudadano que venía a hablar de fútbol o de una anécdota de Roberto Perfumo, y un abrazo de gol que perdurará para siempre.